pandemia nos ha demandado nuevos retos que estamos asumiendo y este es uno de ellos. Para el programa de trabajo social de la Universidad de Caldas es primordial actualizar y fortalecer su fundamentación curricular en aras de que éste se constituya en el referente orientador de una formación académica situada de manera pertinente y coherente con las diversas realidades y transiciones que actualmente vive el país. Esta propuesta de fundamentar el currículo es una apuesta de reconstruir y reconocer de manera colectiva el plan de estudios vigentes del programa de trabajo social, a partir del encuentro, del debate y reflexiones que de alguna manera y en diversos momentos aportan a los procesos formativos de los futuros trabajadores sociales. Estos actores son profesores que tributan al proceso formativo desde diversas áreas del conocimiento, estudiantes, egresados, coordinadores institucionales de las prácticas académicas y representantes de organizaciones nacionales e internacionales comprometidos con los procesos de formación profesional. Se propone como estrategia central para el desarrollo de este proceso los debates, entendiendo que la planeación conjunta y el desarrollo de los mismos nos permitirán reconocer lo que somos como trabajadores sociales, desde dónde nos asumimos y formamos profesionalmente, cómo nos hacemos trabajadores sociales y qué esperamos o proyectamos desde esta profesión en el marco de un contexto social, político, económico y cultural cada vez más complejo. Los debates, como procesos de construcción desde múltiples y diversas ideas, se orientan hacia la discusión en este caso y para el proceso que estamos proponiendo desde 4 ejes centrales de la profesión en la contemporaneidad. Estos ejes son la naturaleza del trabajo social, la formación de los trabajadores sociales, el quehacer profesional y los retos del trabajo social. Esperamos que esta, que es una jornada de apertura, nos dé entrada a esos 4 foros que desarrollaremos de manera mensual en cada uno de estos ejes que les acabo de mencionar, donde estaremos participando los profesores que tributamos al programa y que a la vez hacemos parte o estamos adscritos al Departamento de Desarrollo Humano, de Salud, y con la idea de que realmente podamos aportar a un trabajo que sea conjunto, donde todos vamos a tener que aportar desde las reflexiones y construcciones que tenemos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta primera jornada. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alba. Bueno, primero que todo, pues qué rico que estén aquí. Espero que se vaya juntando cada vez mayor gente. Creo que si el sentido no solamente es poder compartir hoy, sino poder apuntalar una formación pues pertinente y, como dicen otros, impertinente al contexto y a las demandas de un orden que se hace cada vez más desigual en muchos sentidos, pues creemos que es muy importante que todos, desde la calidad de egresados, egresadas, desde calidad de profesores, profesores que no son trabajadores sociales, pero que nos dan elementos en la formación, también instituciones, bueno, hay una serie de invitados y pues claro que pares también de otros profesores de otros programas. Ahorita vamos a escuchar al decano, quien va a hacer también una introducción a estos debates permanentes del programa de trabajo social. Lo escuchamos, decano. Buenos días. En primera instancia, agradecer la invitación a participar de estas jornadas. Quiero enviar un saludo muy especial a la doctora Silvana Martínez, a la profesora Juana Uribe, a la doctora Carolina Carolina López y a la doctora Alba Lucía Marín, quienes van a conversar hoy en torno al tema de la fundamentación curricular del programa de trabajo social a partir de las trayectorias y el contexto actual. Esta jornada
que hemos celebrado en la decanatura y en la facultad es una jornada que de alguna manera nos invita a reflexionar no solo en torno al quehacer de los trabajadores sociales, sino de manera más amplia en torno a la necesidad que tenemos en nuestros programas de pregrado de construir debates y discusiones que nos permitan transformar la manera en que vemos los procesos de enseñanza, de aprendizaje y sobre todo en la manera en que entendemos el aporte que hacemos a la sociedad mediante la formación de profesionales de distintas áreas. Para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales es un enorme placer poder participar de esta jornada. Es un enorme placer para nosotros ver este tipo de propuestas que sin duda alguna van a servirnos en general en la fundamentación inicialmente de nuestros trabajadores sociales, pero esperamos replicar este modelo en el debate y la fundamentación sobre historiadores, licenciados, abogados, trabajadores, desarrollistas familiares, etcétera, todos los programas que nutren nuestra facultad, más aún en estos tiempos de pandemia, pero no solo de pandemia, que no es el único problema que enfrentamos hoy, sino también de extrema violencia, por lo menos en nuestro país, de masacres de jóvenes, que es una cosa que es algo que siempre tendremos que lamentar. Y es en estos momentos de crisis cuando más necesitamos reflexionar, cuando más necesitamos pensar y hacer uso de las ideas de modo tal que construyamos o por lo menos aportemos a la construcción de una sociedad mejor, de una sociedad más justa, de una sociedad menos violenta. Ojalá este desangre pare y ojalá, por supuesto, estos espacios se constituyan en un mecanismo frente a esa extrema violencia que nos cunda. Les deseo lo mejor en esta jornada y en las que vienen. Estoy seguro que van a ser jornadas muy productivas para ustedes y esperamos que tengan un mayor éxito del que ya podemos decir tienen. Hay 75 o 76 participantes y eso nos habla muy bien de la buena recepción que va a tener el resto de la jornada. Acuérdense que normalmente en un evento no. Alejandra Valencia, en un momento, estas situaciones son perfectamente normales, no se sientan mal, nos pasa a todos. En un momento de presencialidad, a veces los eventos académicos llegaban a 20, 30 personas en esta situación, esta interacción mediante pantallas de alguna manera nos ha abierto la posibilidad de ampliar nuestro público objetivo, nuestro público receptor y nada, saludarlos, desearles a todas y a todos una exitosa jornada. Feliz día. Bueno, muchas gracias, decano, por la intervención y también, sobre todo, por recordarnos el momento que vive el país, pues al cual no podemos no ser ajenos, y mucho menos cuando la idea aquí es pensar y tratar de comprender entonces qué es la formación hoy en ese contexto, y mucho más cuando lo que se pone aquí en discusión es un currículo que, si bien lo hacen sujetos, también es un acuerdo en términos de cuál es esa orientación que debe tener hoy la formación profesional de trabajo social. Bueno, les recuerdo, muy importante, que tengan apagados sus micrófonos para, pues, no generar interferencia en las intervenciones. Bueno, entonces, como lo planteaba el decano, hoy estamos en esta jornada de apertura. Digamos que lo de hoy no es el debate, lo de hoy se abren los debates,
que van a girar alrededor de 4 asuntos pues, fundamentales, ¿cierto? Que tienen que ver con la naturaleza del trabajo social, que tienen que ver con la formación del trabajo social, que también responden a el quehacer, a eso que el trabajo social hace, pues en términos, lógicamente, también de intervenir, investigar. Y por último, esos asuntos teleológicos que el trabajo social pues siempre ha tenido claramente definidos, pero que pues es importante cuestionar y saber hacia dónde van y cómo los entendemos. Eso de la justicia, de la dignidad, de los derechos humanos, bueno, de todas estas horizonte teleológico. Hoy, entonces, la jornada de trayectorias y contextos curriculares, vamos entonces a iniciar ya las intervenciones de nuestras invitadas locales e invitadas internacionales. Para nosotros, pues, es muy grato tener la presencia hoy de la profesora, pero también presidenta Silvana Martínez, Argentina, presidenta de la FITS, Federación Internacional de Trabajo Social, digamos que un lugar fundamental comprendiendo la naturaleza también de las exigencias del trabajo social en América Latina y el Caribe, pues que se ha abanderado desde asuntos muy particulares y de unos contextos complejos y que creo que a nivel organizativo es fundamental. Entonces, la idea es que ella un poco nos va a plantear un contexto de trabajo social en América Latina en el marco también de las diferentes coyunturas que tenemos, ¿cierto? La pandemia, pero también lo que implica los procesos de capitalismo, colonialidad, patriarcalismo. La doctora Silvana, que además es doctora en Ciencias Sociales, nos va a acompañar en una intervención durante 30 minutos. Posteriormente, ahí voy a arreglar, seguiría la profesora Carolina López, quien va a hacer una contextualización histórica de los currículos en trabajo social en la Universidad de Caldas. Y después iría la profesora Juanita, quien va a hablar directamente de dos currículos, de dos escritos curriculares también que tenemos y que nos da un poco el horizonte de qué es lo que tenemos, pero hacia dónde vamos. Para finalizar entonces con la profesora Alba Lucía. La profesora Silvana va a tener una intervención de 30 minutos. Yo pues faltando 5 minutos les recordaré del tiempo. Y bueno, esperemos a ver cómo seguimos. Igual en las intervenciones de la profesora Carolina, Juanita y Alba vamos a tener 20 minutos para final ya irnos a las preguntas, donde esperamos pues que sean amplias y también desde diferentes lugares, lógicamente, porque también entendemos que aquí hay personas desde diferentes lugares, profesores, estudiantes, egresadas, bueno, de todo tipo. Entonces, profesora Silvana, la escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas, decano, profesores, profesoras, investigadores, investigadoras, graduadas, graduados, estudiantes. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer profundamente a Sebastián Aguirre y Alba Lucía Marín, directora del Programa de Trabajo Social, por haberme invitado a este importante evento denominado Debates para la Fundamentación Curricular del Programa de Trabajo Social de cara al siglo XXI. Por supuesto, para mí es una maravillosa oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas y reflexiones que intentan aportar al debate y a la fundamentación en torno a la formación en el marco de la carrera de trabajo social de esta universidad. Así que celebro esta iniciativa, celebro que sigan repensando, problematizando, buscando nuevos horizontes de sentido para la práctica profesional, para el ejercicio profesional y fundamentalmente para la formación profesional. En esta exposición y a modo de reflexiones disparadoras quiero referirme a algunas cuestiones que nos interpelan y nos atraviesan como profesionales y como ciudadanos y ciudadanas de nuestra América. En primer lugar, haré una breve referencia al contexto sociohistórico y coyuntural de nuestra región
Creo que esto servirá, al decir de Maurice Holwach, como marco social de las reflexiones y preocupaciones que quiero compartir con ustedes. En segundo lugar, desde un pensar, sentir, hacer situado, y en mi condición de trabajadora social latinoamericana, presidenta de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y docente investigadora universitaria, intentaré hilvanar algunas ideas en torno a la importancia de pensar la formación que necesitamos en trabajo social en el siglo XXI, un siglo XXI tan convulsionado como el que estamos atravesando. Hay indudablemente una urgencia política de elucidación, en términos de Castoriadis, ¿no?, de nuestra profesión. Hay una urgencia de saber lo que se piensa y pensar lo que se hace. Necesitamos pensar y problematizar las matrices epistemológicas, analíticas, interpretativas, a partir de las cuales formamos a los y las trabajadores sociales. Mi exposición la organicé en 3 partes. La primera parte la he denominado la trama oculta de las desigualdades sociales en América Latina. No es ninguna novedad afirmar que somos el continente más desigual del mundo. Pero esta desigualdad no es natural, ni es producto del azar o del infortunio. Muy por el contrario, su origen es profundamente político y tiene que ver con el saqueo de nuestras riquezas, la apropiación de nuestras tierras y el genocidio epistemicidio de nuestros pueblos originarios, provocado por la invasión de Abya Yala por los colonizadores europeos. Este es el hecho maldito que construyó la desigualdad en nuestro continente. El orden social construido en América Latina es un orden patriarcal, capitalista, colonial, que nos ha marcado y sigue impactando directamente y nos ha marcado a sangre y fuego y continúa plenamente vigente en nuestra región. En efecto, hoy nuestra América sigue siendo territorio de disputa. Nuestras tierras y nuestros recursos naturales siguen siendo expoliados. Nuestros pueblos y democracias siguen padeciendo la agobiante intromisión del imperialismo, ya no europeo, sino norteamericano. La dominación imperialista norteamericana nunca nos dejó crecer ni desarrollarnos como pueblos independientes. Fueron varias las estrategias políticas diseñadas y ejecutadas por el imperialismo para controlar y dominar nuestra región. Son hechos históricos, no relatos. Son evidencias irrefutables. La Alianza para el Progreso y el Desarrollismo, la doctrina de la seguridad nacional, la instalación de sangrientas y nefastas dictaduras cívico-militares, la gubernamentalidad financiera, el neoliberalismo, el consenso de Washington, y últimamente los llamados golpes blandos o golpes institucionales contra gobiernos progresistas, absolutamente antidemocráticos y promovidos y sostenidos por la alianza entre las corporaciones mediáticas, el poder económico financiero concentrado y las corporaciones judiciales. Hago referencia a esto de manera explícita porque ninguno de los estudios que abordan la matriz de las desigualdades sociales de nuestra América dan cuenta de estos hechos históricos y políticos. Ninguno alude a las verdaderas causas estructurales de estas desigualdades y por tanto se invisibiliza u oculta su naturaleza profundamente política. Por eso yo lo denomino la trama oculta de las desigualdades sociales en América Latina. Estas causas profundas hoy se vuelven mucho más agudas y desesperantes por la pandemia del COVID-19. Como trabajadora social, considero importante desmitificar el relato que encubre las desigualdades sociales. Y es el que sostiene que este virus nos iguala y no hace distinciones de clase, raza, género, sexualidad. Nada más falso que esto. Veamos los datos publicados por el último informe del mes de mayo de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. La población total estimada de América Latina es de 600 millones de habitantes. De esta población, 268,4 millones, es decir, un 43,4%, viven en situación de pobreza. Y dentro de esta población, 104,3 millones, es decir, casi el 17%, vive en situación de pobreza extrema. Es decir, están sobreviviendo en condiciones infrahumanas. Para este mismo informe, las poblaciones más afectadas en nuestro continente por el COVID-19 son las mujeres.
los hogares de bajos ingresos, los trabajadores y trabajadoras informales, las trabajadoras domésticas, los niños, niñas y adolescentes, los jóvenes, las personas mayores, las poblaciones rurales, las comunidades indígenas, las poblaciones afrodescendientes, las personas con discapacidad, los y las migrantes y las personas en situación de calle. A su vez, según este mismo informe, los mayores impactos del COVID-19 se focalizan en la salud física y mental, la alimentación, la educación, los ingresos laborales, el aumento del trabajo infantil, la falta de acceso a los servicios básicos, el cuidado de las personas y la violencia intrafamiliar. La población de bajos ingresos en América Latina ya era, en el año 2019, antes de la pandemia, de 470 millones sobre un total de 600 millones, es decir, que estamos hablando del 77% de la población de América Latina en situación de pobreza y bajos ingresos. Con la crisis generada por la pandemia, esta población se incrementó notablemente al reducirse la actividad económica, máxime si tenemos en cuenta que la población con trabajo informal en el año 2019 ya era del 53,1% del total. La CEPAL estima además que el COVID-19 aumentó en 11,6 millones de personas el número de desocupados y desocupadas en nuestra región. Como dato de la realidad, todos y todas sabemos que actualmente nuestro continente es el foco principal de la pandemia en el mundo. Las causas de esta situación son muy elocuentes. Gobiernos neoliberales que desmantelaron y privatizaron los sistemas de salud. Estados que abandonaron las políticas públicas de protección social. Millones de personas viviendo en situación de pobreza, hambre, hacinamiento. Millones de familias sin acceso a los servicios básicos más elementales. Millones de personas que viven del trabajo informal o en condiciones de precarización laboral o no tienen trabajo, como vimos en los datos anteriormente. Pero más allá de los terribles impactos del COVID-19, tenemos que reconocer que estas consecuencias solamente profundizaron y agudizaron las desigualdades sociales estructurales que ya existían en nuestra región. Y acá quiero reflexionar y hacernos algunas preguntas que me desvelan hace mucho tiempo, y tiene que ver con esto de la permanencia, la producción y la reproducción de las desigualdades sociales. Entonces, quiero preguntarnos cómo es posible que estas desigualdades sociales estructurales se puedan perpetuar durante siglos. ¿Cómo es posible que millones de seres humanos, sumidos en la pobreza, la miseria y la explotación, no se rebelen ante un grupo cada vez más reducido que concentra la riqueza? ¿Cómo es posible que incluso defiendan los intereses de estos grupos privilegiados en contra de nuestros propios intereses? En Argentina se ve claramente, cada vez que hay un gobierno que intenta tomar medidas progresistas que favorecerían a las mayorías populares, son los sectores populares que salen a defender a los grupos privilegiados. Tenemos que hablar entonces de otras dimensiones y dispositivos de dominación que ya no son las armas militares, o no necesariamente, ni tampoco se reducen a lo meramente económico o físico. Tenemos que hablar de dimensiones y dispositivos simbólicos, tenemos que hablar de dominación cultural y de colonización de la subjetividad. Estos dispositivos de dominación son más poderosos y efectivos que cualquier otro dispositivo, porque construye subjetividad, construyen ficciones, relatos, discursos, ideas, valores, creencias e imaginarios. Es decir, construyen una visión de la realidad que se naturaliza y se legitima como la realidad, invisibilizándose e instalándose como sentido común. Tenemos que hablar entonces de una batalla cultural, donde se interpelen, se pongan en cuestión, se interroguen y se problematicen estas construcciones simbólicas. ¿Y qué mejor momento de hacer estas acciones en el marco de una problematización de un sociales? La segunda parte de mi exposición la denominé la necesidad de construir un pensamiento crítico. Llegamos entonces a la necesidad de interpelación, interrogación y problematización de esta realidad invisibilizada y naturalizada
como sentido común, que no es el más común de los sentidos. Esta es una tarea imprescindible si queremos desnaturalizar, develar, desenmascarar y deslegitimar los dispositivos de dominación que configuran el orden social construido por el capitalismo, el patriarcado y la colonialidad. De esto se ocupa la crítica como tarea política. Se trata ciertamente de una tarea trascendental, porque trasciende y va más allá de lo evidente, de lo dado, de lo que vemos como realidad, o en realidad, apariencia de la realidad. Esta crítica, como tarea política, implica disputas ideológicas, disputas de sentido y disputas de poder. Por eso es una batalla cultural, porque la lucha es simbólica, cultural, ideológica. Es una lucha política. Nuestras armas son las ideas, las palabras, el pensamiento, los símbolos y los signos, los imaginarios sociales, las categorías y los conceptos que utilizamos. Los espacios de estas luchas son las universidades, los ámbitos de intervención profesional, los lugares de trabajo, la calle, los espacios públicos, las organizaciones y movimientos sociales, los colegios y asociaciones profesionales, los barrios, el territorio, las comunidades, nuestra vida cotidiana, los espacios institucionales, las redes sociales y los medios alternativos de comunicación. La crítica es una tarea política porque produce realidad. La política nos confronta con la realidad, pero no con cualquier realidad, sino con la realidad histórica y no con aquella construida desde la dominación como relato, que no es otra cosa que el relato de la dominación. En este sentido, y compartiendo con Hugo Semmelmann, lo político construye una forma de pensar la realidad histórica, según el modo como se ha ido estructurando la conciencia social, antes que mostrar la morfología de la realidad social. Por otra parte, la crítica es una tarea realizada por un sujeto histórico, es decir, un sujeto sujetado a situaciones y a determinadas condiciones históricas. No es el sujeto de la modernidad, que solo es pura racionalidad o un pensar abstracto como entelequia, desde ningún lugar, como un sujeto universal. La crítica no existe sin sujeto histórico, capaz de desarrollar un pensamiento crítico, que también es histórico, porque no hay crítica desde ningún lugar. Al respecto, Rafael Bautista sostiene que el pensar no es ajeno a la realidad y el conocimiento no se produce en la neutralidad, como se postula desde el cientificismo positivista, sino en condiciones históricas muy concretas. No existe relación sujeto-objeto por la cual la realidad queda escindida del sujeto. El objeto mismo es el sujeto. El conocimiento de éste transforma al sujeto. Y en este sentido, el conocimiento no es neutral, sino un acto profundamente político. Por eso, su carácter no es descriptivo, sino profundamente comprometido con nuestra realidad histórica. A diferencia de las ciencias naturales, en las ciencias sociales nos enfrentamos con una realidad que se construye y reconstruye permanentemente. Ahora bien, tal como nos recuerda Franz Hinckelammer, no toda crítica puede considerarse pensamiento crítico. No solo por criticar a alguien se es crítico, no por destruir y descalificar el pensamiento de otros se es crítico. Tampoco se es crítico solo por abrazar una teoría crítica. Curiosamente, cuando alguien recurre exageradamente a esta, esto puede deberse en realidad a una falta de crítica. Tal como lo sostiene Atilio Borón, un pensamiento crítico se caracteriza en primer lugar por su radicalidad, es decir, es un pensamiento que va al fondo o a la raíz de una cuestión o problema social. En segundo lugar, su objetivo principal es la emancipación social. Además de estas dos condiciones propuestas por Borón, yo agrego otros rasgos que creo que caracterizan un pensamiento crítico desde una perspectiva latinoamericana. Por un lado, el giro descolonial, la mirada holística, la historicidad, la territorialidad y la interseccionalidad. Además, el pensamiento crítico es un pensar que produce realidad, es un pensar performativo que mueve a la acción política, es un pensar que nos moviliza, moviliza cabeza, moviliza conciencias y moviliza cuerpos. No es un mero pensar pasivo,
sino una praxis que construye subjetividad y que busca transformar la realidad. En este sentido, la necesidad de construir un pensamiento crítico en la formación de trabajo social no pasa por una moda o por un afán academicista, sino que responde a una urgencia política de fundamentar un proyecto de emancipación popular. Otro mundo ya no es solo posible, sino que más que nunca es necesario e imprescindible. La tercera parte de mi exposición la denominé la formación de los y las trabajadores y trabajadoras sociales en el siglo XXI. Y me hago esta pregunta: ¿formar para el mercado o formar para el pueblo? He aquí la cuestión. Las universidades no solo deberían formar profesionales, sino que además deberían formar intelectuales y ciudadanos y ciudadanas comprometidos y comprometidas con nuestro tiempo y nuestra realidad histórica. Sin embargo, en muchos casos, las universidades se transformaron en aparatos ideológicos de dominación y de reproducción del imperialismo, colonialismo europeo, norteamericano. En muchos casos, no solo se eliminaron y demonizaron categorías de análisis como pueblo, subjetividad, ideología, conciencia, explotación, sino que también se eliminaron literalmente a los y las más brillantes intelectuales del pensamiento nacional latinoamericano. Se dejaron de lado sus obras, sus ideas, es más, se persiguió a los y los seguidores de estas ideas. Se vaciaron las aulas de contenidos políticos, de compromisos sociales, de proyectos colectivos, y se escindió la formación de los proyectos societales. Ante esta realidad cambiante, multifacética, contradictoria, imprevisible, profundamente injusta y desigual, signada por la racionalidad neoliberal, necesitamos problematizar no solo la formación de los y las trabajadores sociales, sino la realidad misma. Problematizar no quiere decir construir a la realidad como un problema, sino ante todo transformar a la realidad en ámbito problemático, es decir, transformar lo dado en potencia a partir de una epistemología indisciplinada que habilite la capacidad de pensar, que habilite la capacidad crítica de pensar, es decir, que habilite la tarea política de pensar el pensar. Y en este marco, las cátedras deberían ser espacios en donde se generen las condiciones, no solo para formar sujetos con habilidades y competencias teórico-metodológicas, sino sujetos capaces de interpelarse, cuestionar, deslegitimar lo establecido, romper las cadenas epistemológicas y pseudocientíficas que no les permiten pensar como sujetos autónomos. Utilizar el conocimiento para recrearse a sí mismos, tomar decisiones, buscar el sentido de la profesión y construir poder participando en las organizaciones profesionales, pero también en las organizaciones populares y en los movimientos sociales. Esto implica una tarea más que urgente y necesaria: construir subjetividades políticas colectivas, encarnadas, rebeldes, que los estudiantes se vean a sí mismos como sujetos políticos y como tales intenten comprender la realidad internacional, nacional, regional, social e institucional, no solo para interpretar los procesos, sino para transformarlos dentro de sus posibilidades y no ilusoriamente por fuera de ellos. Es decir, necesitamos formar profesionales con pensamiento crítico, necesitamos formar intelectuales. ¿Cómo formar profesionales intelectuales comprometidos con nuestro tiempo y nuestra realidad histórica? Rodolfo Walsh, un periodista intelectual muy importante en Argentina, nos da una pista, y él habla del campo de la conciencia. Como lo sostiene Hugo Semmelmann, la conciencia es la capacidad de crear historia, no simplemente un producto del desarrollo histórico. La creación de historia o de futuro que constituye la expresión de un sujeto social protagónico en la construcción de su realidad, y que por lo mismo sintetiza en su experiencia una historicidad y un proyecto de futuro. Pero además, la conciencia es un proceso subjetivo, porque como proceso indica la constitución propia del sujeto, el productor de hechos políticos que a la vez reconoce opciones y las va definiendo, requiere tener conciencia del despliegue histórico que va aconteciendo en sí mismo como proyección genuina de horizonte propio. En estos tiempos que padecemos el síndrome de la prisa,
Se hace necesario al menos, de vez en cuando, hacer un alto en el camino y ponernos a pensar con el fin de interpelar el sentido de lo que hacemos. Quienes ejercemos la profesión en el ámbito universitario no podemos ignorar que tanto la docencia como la producción de conocimientos implica una profunda responsabilidad ético-política. Aquí cabe preguntarnos, ¿qué profesionales estamos formando? ¿Desde qué matrices epistemológicas, analíticas, interpretativas? Si la batalla que enfrentamos es la batalla cultural, como mencioné precedentemente, tenemos que darnos el debate al interior del propio campo profesional. Estoy convencida que para enfrentar esta batalla cultural necesitamos formar profesionales críticos. Necesitamos un trabajo social crítico y emancipador. Ahora bien, me gustaría aclarar que lo que se sostiene comúnmente como trabajo social crítico, entre comillas, confunde la crítica con la devaluación total del oponente. Allí encuentra su legitimación como práctica política que concibe la argumentación como defenestración. Una crítica a esta clase de crítica muestra en un carácter reflexivo la autocontradicción performativa en que incurre esta. Los críticos que usa para criticar a lo criticado no son nunca usados para sí misma. Si no hay autocrítica, la crítica se hace irresponsable. Si los criterios que empleo son los puestos por mí misma, el tribunal al cual acudo soy yo misma, convertida en juez in parte, el carácter inquisitorial que se deriva de aquello conduce a la devaluación de la crítica misma. Es decir, la crítica se transforma en dogma. Es por ello que sostengo que uno de los principios fundamentales para la formación profesional de los trabajadores y trabajadoras sociales en nuestras universidades latinoamericanas tiene que ser necesariamente la pluriversidad. Es necesario un trabajo social pluriverso que abrace las diversas perspectivas del pensamiento crítico. Por ejemplo, las perspectivas latinoamericanas, feministas, marxistas, descoloniales, poscoloniales, indigenistas, postestructuralistas, entre otras. Otro de los principios fundamentales para la formación de los y las trabajadoras sociales tiene que ser la transdisciplinariedad, que rompa con la lógica positivista de las disciplinas y el pensamiento binario y fragmentado de la modernidad. Además, otro de los principios fundamentales que creo necesario tener en cuenta para la formación de los futuros profesionales es la indisciplinariedad, en tanto postura epistémica política de resistencia, ruptura, rebeldía y desprendimiento del pensamiento moderno eurocéntrico patriarcal. Y por último, sostengo que es necesario para la formación de trabajadores sociales como principio fundamental la interseccionalidad como postura epistémica política que permita visibilizar y problematizar las múltiples opresiones y violencias de clase, género, sexualidad, raza, racialidad que han padecido históricamente nuestros pueblos y comunidades latinoamericanas. A modo de reflexión final o reflexiones finales, digo que en estos tiempos de racionalidad neoliberal, de reemplazo de la política por el marketing, de proliferación de pseudos intelectuales, de recetas de autoayuda, de reality shows y de posverdad, las universidades latinoamericanas no pueden desentenderse de la tarea de hacer pensar y de construir un pensamiento crítico en nuestros estudiantes, futuros profesionales y futuros colegas. Formar trabajadores y trabajadoras sociales con pensamiento crítico constituye hoy un acto de responsabilidad y de compromiso con la humanidad, con el mundo, pero fundamentalmente, en palabras de Frantz Fanon, con los oprimidos y los condenados de la tierra. Porque, como sostiene Enrique Dussel, el pensar que no se compromete con la realidad histórica, siendo esta la única realidad que nos ha sido dada para ser vivida, es un pensar sofístico, inauténtico y culpable de solidarización con el status quo, con la dominación imperial y con el asesinato del pobre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Silvana. Yo creo que muy sugerente además la intervención, sobre todo desde esa columna vertebral del contexto,
desde la pregunta por la crítica y la pregunta por la formación, recuperando pues categorías que hoy pues también nos llaman a esta experiencia de Latinoamérica en el sentido de la colonialidad. Y bueno, trayendo una serie de autores que creo que bueno, van a ser claves para esas preguntas al final. Y bueno, y creo que se retomarán, hay frases pues claves también, sobre todo en el sentido del pensar, que es pensar, ¿cierto? Y que nos llaman en lo referente a la lucha por el sentido, por los sentidos, por el imaginario. Bueno, que pone también una discusión alrededor de, pues, del trabajo social crítico también, que creo que también al final seguramente tendremos conversaciones. Muchas gracias. Bueno, quiero recordar, antes de darle paso a la profesora Carolina López, dos cosas. Primero, frente al certificado, los certificados, ahorita después de la intervención de la profe Caro, pondremos el link para poder llenarlo y allí con eso lleguen a sus correos los certificados. Por otra parte, pues quiero también saludar a la presidenta del CONEX, que también nos acompaña. Qué bien tener hoy a la presidenta del CONEX partiendo de la tarea que tenemos allí también las escuelas de trabajo social en el sentido de la formación, de la calidad, de esa categoría también que genera tantos cuestionamientos, pero que es vital en el sentido de cómo desde las escuelas pues tenemos un papel allí. Bueno, y pues también a la profesora Rocío Cifuentes, que regresa hoy, qué bien tenerla, pues en el sentido también de lo que es, de lo que ha sido y de lo que continúa siendo para el programa, pero también para el trabajo social a nivel del país y Latinoamérica. Quiero también, antes de que arranque Carolina, hablar sobre el árbol, porque si ustedes se dieron cuenta, el póster tiene una imagen de un árbol con muchas raíces, pero también ramas, y pues un poco habla del sentido de fundamentar el currículo, que parte, lógicamente, de unas raíces, de una historia, de unas historias, de lo que ha sido el trabajo social en la Universidad de Caldas, desde diferentes personas, mujeres, pero también de lo que viene siendo, ¿cierto?, de su devenir en el sentido de lo que es el contexto sociohistórico hoy, del que pues, nos habla también la presidenta de la FITS, nos habla Silvana, en donde pues de alguna manera, como lo plantean muchos autores, pues está gestando también un cambio de época, una coyuntura que también abre posibilidades. Y pues esta es una de ellas, esta posibilidad de tener estos debates que se dan en el marco de una dificultad, de unas dificultades para poder encontrarnos, pero que abre otras posibilidades y que hoy pues la tenemos aquí. Bueno, entonces ahorita vamos a escuchar a la profesora Carolina López. Ella es candidata a magíster en estudios políticos de un programa de la universidad. Bueno, también nos place escucharla porque pues también, digamos, es una de nuestras profesoras jóvenes en el sentido de la experiencia, que creo que pues es fundamental porque también va a mostrar otro elemento que queremos nosotros resaltar y es como que este encuentro intergeneracional, que también implica lo que está pasando en el programa y que creo que no es ajeno a lo que pasa en las universidades del país, en donde pues hay unos encuentros y hay unos debates y hay unas tensiones, también en el sentido pues, de lo que uno podría llamar nuevas generaciones. Entonces, Carolina, te recuerdo, bueno, creo que vas a 30 minutos máximo, yo faltando 5 minutos te recuerdo, igual pues Silvana creo que fue totalmente maestra en el tiempo, además sintética y qué bien, por eso también para uno no entrar como moderadora, interrumpir en el discurso y muchas gracias también por haber tenido eso en cuenta.
Bueno, Caro, entonces te escuchamos. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, les pediría el favor si de pronto me pueden habilitar la opción de compartir pantalla. A ver, ¿y eso cómo se hace eso? De verdad, esto sí es una duda para mí. Tendrías que... El anfitrión debe Ya. habilitar la opción. Ya lo hice, Seba. Ah, listo. Gracias, Brian. Bueno, me avisan, ya está, ya pueden visualizar la pantalla. Sí, se ve muy bien. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer mucho pues la invitación a este espacio. Me siento muy honrada de poder compartir con ustedes algunas reflexiones alrededor de lo que he denominado hitos del contexto colombiano en el siglo XXI, aportes para el análisis de la fundamentación del trabajo social en la Universidad de Caldas. Mi nombre, como le indicaba Sebastián, es Carolina López Giraldo, docente del Departamento de Desarrollo Humano del Programa de Trabajo Social de la Universidad de Caldas. Quisiera en un primer momento pues decirles que voy a desarrollar una presentación relacionada primero con lo que yo considero son antecedentes muy importantes que no podemos de ninguna manera desconocer del siglo XX. Ahí me demoraré unos pocos minutos. Luego avanzaré con lo que considero son las tesis principales que entrarían o nos permitirían entender todo lo que hemos vivido en los 20 años de este siglo XXI y luego cerraría pues con una conclusión. Tenemos entonces en ese sentido, yo considero que algunos de los temas que no podríamos de ninguna manera obviar frente a lo que ocurrió en el siglo XX es precisamente lo que tiene lugar en los últimos 10 años del siglo XX, ¿cierto? Específicamente el exterminio de la Unión Patriótica, que inicia sobre todo desde los 80s, pero que se va a extender hasta mediados finales de los 90, el exterminio de la Unión Patriótica en regiones que después vamos a entender la importancia que tienen geográficamente para el desarrollo económico actual del país en el modelo neoliberal, como lo decía también Silvana Martínez. Yo creo que el contexto latinoamericano que ella nos acaba de presentar se calca muy bien frente al análisis que yo voy a intentar presentar del caso colombiano en los últimos 20 años. Este exterminio de la Unión Patriótica tuvo un fuerte, pues digamos, impacto en la región del Urabá, el Bajo Cauca antioqueño, el Magdalena Medio, Arauca y Meta, áreas donde la Unión Patriótica había logrado desalojar la clase política tradicional. Digamos que este será un aspecto muy importante del siglo XX también, y es esta modalidad de exterminio político contra la Unión Patriótica, que era un partido político legal en Colombia, una de las tantas prácticas genocidas que hoy se repiten de otra manera. La Constitución Política de Colombia del 91, ¿cierto? Que allí es una apuesta hacia la apertura y la liberalización económica, la descentralización entre la nación, la región y los estados más en el nivel local, y una apuesta fundamentalmente orientada a otorgar subsidios para reducir la desigualdad en el disfrute de derechos económicos y sociales, que más adelante voy a problematizar en perspectiva de la asistencia social. En esos últimos 10 años del siglo XX también nos encontramos con las zonas de consolidación de los grupos armados ilegales, que han sido una característica particular del conflicto social y armado y político colombiano. Los grupos paramilitares se consolidarían en el Magdalena Medio, el Urabá, Córdoba y norte de Santander. Las guerrillas se consolidarían más hacia las zonas o regiones del Caquetá, Bichada y Meta. Nos encontramos en ese último siglo XX también con la creación de las Convivir, las cooperativas de vigilancia y seguridad privada Convivir, en el año 1994, que empezarían a dar origen legal al paramilitarismo en Colombia. Finalizando la década de los 90, específicamente en 1997, nos encontraríamos con la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia como un proyecto unificado de paramilitarismo en Colombia, que pues como vamos a ver es un paramilitarismo completamente articulado al proyecto neoliberal en el país. Estas son las tesis que me propongo pues como desarrollar a partir de los diferentes hitos históricos que quisiera presentarles en estos pocos minutos. La primera tesis que quisiera sostener es que el sistema neoliberal ha sido impuesto en el territorio colombiano a través de la negación sistemática de derechos fundamentales, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales por medio de la violencia y el conflicto armado. Es decir, la violencia y el conflicto se han convertido en las mediaciones fundamentales para la imposición
expansión del proyecto neoliberal en el país. La segunda tesis que quisiera compartir con ustedes es la siguiente: el neoliberalismo ha implicado la liberalización económica traducida en privatizaciones y desmonte progresivo del Estado social de derecho. Vienen reformas laborales, de salud, de vivienda, de educación, de sistema pensional, en general, pues de agendas regresivas en materia social para los derechos de los ciudadanos y ciudadanas colombianas. La tercera tesis que quisiera compartir es la intervención del Estado desde una perspectiva minimalista. Se ha realizado a través de la formulación y ejecución de políticas sociales asistencialistas que han acompañado, pues digamos que todos estos asuntos que han ocurrido pues en este siglo XXI en Colombia. Bueno, en ese sentido, iniciamos con esa primera tesis. El sistema neoliberal ha sido impuesto en el territorio colombiano a través de la negación sistemática de derechos fundamentales a nivel político, económico, sociales, culturales y ambientales por medio de la violencia y del conflicto armado principalmente. Allí, digamos, me gustaría abordar diferentes hitos que tienen lugar con la consolidación de ese conflicto armado, específicamente el proceso de paz del Caguán, que nos dará la transición entre el siglo XX y el siglo XXI. Recordemos que allí estamos hablando de los años 1998 a 2002. Encontraremos una característica muy importante de lo que decía ahorita Silvana, también es la intervención norteamericana en las dinámicas pues de profundización de estos proyectos neoliberales en América Latina, y Colombia no es ajena a ello. El Plan Colombia es uno de los planes más grandes de inversión económica disfrazada de lucha antinarcóticos, es decir, disfrazada de lucha contra las drogas en el país, contra el narcotráfico, pero que se convertiría fundamentalmente en una lucha antisubversiva entendida de manera amplia, porque no solamente se invirtieron recursos para la reingeniería de las fuerzas militares alrededor de la confrontación con las guerrillas, sino también fundamentalmente pues de las múltiples dinámicas de violación de derechos humanos que se entretejieron en todo lo que ocurrió pues con la implementación del Plan Colombia. Tiene lugar la reingeniería de la industria y la inteligencia militar en Colombia a través de estos recursos norteamericanos, y pues digamos que esto ocurre de manera paralela también a la expansión del paramilitarismo y el fortalecimiento económico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Digamos que es un proceso de paz bastante contradictorio, porque si bien estaban sentados en la mesa de negociación tanto el gobierno nacional de ese momento, que era el de Andrés Pastrana Arango, también, digamos, de manera paralela se estaba teniendo lugar todo este asunto, tanto la reingeniería de las fuerzas militares como la expansión del paramilitarismo, sobre todo en la zona norte del país, en el Caribe colombiano, y el fortalecimiento económico de las FARC a través de sus múltiples pues, dinámicas allí de extorsión y de secuestro y narcotráfico fundamentalmente. Tendrá lugar entonces en esa transición entre el siglo XX y XXI el cierre de un ciclo de negociaciones de paz que empezaron pues digamos desde mediados finales de los 80, y que pues después tuvieron una nueva fase en este periodo, pero que allí se cierran para dar lugar a una confrontación de otro tipo, que es la que vamos a encontrar con la política de seguridad democrática, que es el segundo hito histórico que quisiera compartirles alrededor del tema de la profundización del modelo neoliberal a través del conflicto armado y la violencia. La política de seguridad democrática la podríamos entender como la negación, digamos como caracterizada por la negación del conflicto armado interno con raíces políticas y sociales. Lo que hace este, digamos, gobierno desde 2002 hasta 2010 es negar insistentemente la existencia de un conflicto armado interno y de sus razones históricas a nivel político y social, de injusticias estructurales alrededor de varios asuntos y varias agendas de problemas sociales allí en los territorios, y dar un tratamiento, digamos, a las FARC como narcoterroristas, y en tener, digamos, un énfasis sobre todo fundamentalmente contrainsurgente. Esto, digamos que es un asunto pues bastante complejo, porque nos va a llevar a una ofensiva contra las guerrillas a través de la acción legal de las Fuerzas Armadas, pero también combinándolo con estrategias ilegales de lo que venía mencionándoles hace un momento, y es la expansión del paramilitarismo en Colombia, que va a tener en la primera parte de la primera década del siglo XXI, es decir, de 2000 a 2005, el mayor escalamiento paramilitar y de conflicto armado que se haya vivido en otro momento de la historia colombiana. Tendremos entonces un correlato allí, si bien se logra efectivamente diezmar y mermar el poder
armado que tenía la insurgencia colombiana, específicamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. También, digamos, nos encontramos con unos repertorios bastante complejos de violaciones de derechos humanos que no habían tenido lugar de esa manera tan sistemática en Colombia. Nos encontramos con las desapariciones forzadas, más de 120.000 personas fueron desaparecidas durante el conflicto armado colombiano. Esto nos arroja una cifra de desaparecidos forzados superior a cualquier otro país latinoamericano que incluso se caracterizó por tener dictaduras militares. Eso es bastante grave. Luego también otra de las características fundamentales de estos repertorios fueron las masacres. Tenemos, digamos, un reporte del Centro Nacional de Memoria Histórica de 1982 masacres, de las cuales el 61.8% habrían sido cometidas por el paramilitarismo, el 17.6% habrían sido cometidas por la guerrilla, entiéndase por guerrilla las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero también, digamos, otros grupos armados insurgentes. La responsabilidad de la fuerza pública en un 7.4% y digamos un no identificado el 12% más o menos aproximadamente. Las masacres son otra de las modalidades más graves de violación de derechos humanos. Si uniéramos la desaparición forzada con las masacres, vamos a tener allí que son dos modalidades de políticas de terror que perseguían una intencionalidad fundamental y era el abandono y despojo forzado de los territorios en Colombia, y allí hay una cifra que nos lo dice todo. El desplazamiento forzado en el país hoy está contado en cifras en 8.056.993 víctimas de desplazamiento forzado. De 9 millones que tenemos de víctimas en Colombia, 8.056.000 son víctimas de desplazamiento forzado. Eso quiere decir que el objetivo fundamental era reconfigurar la tenencia y uso de la tierra en Colombia alrededor de la agroindustrialización de grandes zonas del país, que ya les voy a mencionar específicamente cuáles han sido, donde se ha centralizado hoy el desarrollo económico neoliberal en Colombia. Y bueno, como tampoco dejar de mencionar las ejecuciones extrajudiciales, que han sido una de las más graves prácticas de violación de derechos humanos. Entre 5.000 y 10.000 personas de la sociedad civil fueron asesinadas por las fuerzas militares y reportadas como integrantes de grupos armados ilegales. Práctica abominable de violación de derechos humanos que perseguía inflar las cifras de supuestamente la guerra que se estaba ganando contra la guerrilla colombiana, y pues se terminó asesinando civiles para inflar estos resultados operacionales positivos de las fuerzas militares y demostrar que la política de seguridad democrática estaba teniendo un éxito, ¿cierto? En ese sentido operacional. Nos encontraremos con un tercer hito que yo quisiera mencionarlo desde esa perspectiva, y es la Ley 975 de 2005, o la más conocida como Ley de Justicia y Paz, a través de la cual se desmovilizan 31.000 paramilitares. Ahora bien, digamos que ahí me parece muy importante poder contextualizar que el paramilitarismo nos conlleva, digamos, una tesis de fondo y un planteamiento muy importante, y es la imposición de un proceso de ganaderización y agroindustrialización por la vía paramilitar. Esto promovió la descomposición de la economía campesina, es decir, digamos, se atacó fundamentalmente las economías campesinas, se descampesinizó el sector rural en Colombia, y allí se impuso grandes proyectos de ganadería extensiva y proyectos agroindustriales que hoy tienen lugar en gran parte del territorio colombiano. Allí, digamos que me parece muy importante ubicarlo, porque el paramilitarismo no es, digamos, solamente un grupo armado de los tantos que han habido en Colombia, sino que han estado fundamentalmente ligados de manera completamente orgánica a la profundización del modelo neoliberal en Colombia por la vía de la violencia y del despojo de los territorios. Allí nos encontraremos con diferentes, digamos, dilemas que se presentaron alrededor de este proceso de justicia transicional, que como ya veremos nos llevarán a un fracaso de este proceso de justicia transicional, que es el que nos tiene hoy con la reconfiguración del conflicto armado de manera tan latente como está ocurriendo. Lo primero que tendremos allí es la extradición de los principales jefes paramilitares por sus vínculos activos con el narcotráfico, lo que muchas organizaciones de derechos humanos han reconocido como la extradición de la verdad intelectual del paramilitarismo en Colombia, la imposibilidad de que los principales responsables del paramilitarismo aporten la verdad que el país necesita conocer de los vínculos que tiene el paramilitarismo con la política y la economía colombiana.
Lo segundo que hay que entender allí son las versiones libres, un sistema fracasado de justicia transicional que implicó que ellos iban a decir a comparecer al sistema de justicia, pero no aportaron la verdad que el país necesitaba conocer. Como su nombre lo indica, eran versiones libres, ellos libremente escogían qué querían decirle al país, y en eso que tan libremente escogieron, no devolvieron tierras y fortunas acumuladas basadas en la corrupción y la violencia a campesinos, digamos que a través de la cual habían acumulado estos grandes márgenes de riqueza. Tampoco le aportaron verdad a las víctimas, digamos, a víctimas de desplazamiento y despojo forzado de tierras, a víctimas de desaparición forzada, que hoy siguen buscando a sus familiares tras muchos años de haber sido desaparecidas en estas oleadas de violencia paramilitar, y entre otros vacíos que podríamos mencionar allí. También tenemos uno de los principales vacíos de este proceso de desmovilización del paramilitarismo, es que dejó instaladas las estructuras de poder local en las que se conservaron el control político y de los presupuestos en los territorios. Digamos que es una característica muy importante que varios autores van a problematizar mucho, entre ellos Ariel Ávila, y es como si bien se desmontan las estructuras armadas del paramilitarismo, no se atacan las estructuras del poder político regional que estaba articulado orgánicamente a este proyecto de violencia armada en los territorios. Esto es un asunto pues muy complejo que hoy tiene al país también nuevamente en una dinámica muy compleja, que sería el cuarto hito que yo quisiera compartir con ustedes de esa primera tesis, y es la reconfiguración del paramilitarismo. Un neoparamilitarismo que desde 2006 y entre 2008 y 2009 fundamentalmente tuvo su principal, digamos, proceso de reorganización. Eso para ver que efectivamente todo lo que ocurrió en el país no es que sea de hace 2 años, no es que es un proceso de reconfiguración de un proceso de justicia transicional fallido completamente con el paramilitarismo, donde se demostró el fracaso del gobierno nacional en el desmonte de las estructuras sociales, políticas y económicas del paramilitarismo en muchas regiones del país. Según la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, este fracaso del proceso pues, de desmovilización del paramilitarismo se debe fundamentalmente a 3 aspectos. El primero es el proceso de reagrupamiento de los paramilitares desmovilizados, es decir, han venido en una dinámica nuevamente de reorganización. Lo segundo que quisiera mencionar es la persistencia de los reductos paramilitares que no hicieron parte de este proceso de justicia y paz, y el tercero es la aparición de nuevos aparatos coercitivos al servicio pues, de los intereses del narcotráfico, que es una economía ilícita bastante poderosa en Colombia. El quinto hito que quisiera mencionar con ustedes son las irregularidades de la fuerza pública, que alrededor del 2008 van a empezar a estar relacionadas con, digamos, el escándalo público y político que conoce el país bajo los denominados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, que como les decía hace un momento, están entre los 5.000 y 10.000 casos. Las grabaciones o interceptaciones ilegales a organizaciones defensoras de derechos humanos o, digamos, colectivos de abogados que representaban las víctimas de violaciones de derechos humanos, el hostigamiento sistemático a los opositores y el desconocimiento del conflicto armado interno, que terminó pues por socavar un poco la legitimidad que tuvo, pues digamos, este periodo de gobierno entre 2002 y 2010, que estaría relacionado como por un estilo autoritario también. En el marco pues, de cómo la violencia y el conflicto armado fueron instrumentalizados para toda esta reconfiguración de la tenencia y uso del territorio en Colombia. Sobre todo en la zona rural, valga la pena mencionar que entre el siglo XX y el siglo XXI, Colombia pasó de ser un país digamos, con un gran porcentaje de población en lo rural y pasó a estar de la siguiente manera: un 80% de población en lo urbano, un 20% de población en lo rural. Esto ya nos arroja un diagnóstico en cifras también del proceso de reconfiguración que tuvo el territorio colombiano, con todas estas oleadas de conflicto armado. Tendremos el sexto hito, que es la fase pública de los diálogos de paz de La Habana, entre 2012 y 2016, las conversaciones entre el gobierno nacional y las FARC-EP en La Habana, Cuba, y las concesiones relativas a políticas públicas que se hicieron a las FARC fueron pocas y centradas sobre todo en el compromiso de hacer por fin una reforma agraria integral. Recordemos rápidamente que los diálogos de paz de La Habana nos llevan a un acuerdo final de paz en 2016, un acuerdo final de paz conformado por 5 puntos de esa agenda. Uno primero relacionado con la reforma rural integral, que según el Instituto Kroc
hoy está en el 5% de implementación, es decir, el problema de la tenencia y uso de la tierra, que ha sido histórico del conflicto social y armado colombiano, sigue siéndolo, porque no hubo voluntad política para implementar este punto del acuerdo de paz. Su porcentaje de incumplimiento es del 95%. El segundo punto era el de participación política y ha estado relacionado con las garantías de participación política para los excombatientes en la creación de su partido político legal, fuerza, al partido político que tiene pues el mismo nombre. El tercer punto es el relacionado con el fin del conflicto, y era el que, digamos, está relacionado con las garantías para la dejación de las armas de los excombatientes. El cuarto punto era el relacionado precisamente con los cultivos ilícitos. Hay que decir, tanto el de reforma rural integral como el de economías ilícitas tiene solo un 5% de implementación y un 95% de incumplimiento. Eso nos lleva también al panorama actual que tiene Colombia, que es el mismo que siempre ha tenido, es que las economías ilícitas relacionadas con el narcotráfico y el problema de la tenencia y uso de la tierra en Colombia siguen estando en el centro del conflicto armado, que hoy está en proceso de escalamiento y reconfiguración. Y el último punto es el de víctimas, que hay que decirlo, es de los más avanzados, con la creación de la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Sin embargo, me parece interesante lo que allí se alcanzó a plantear en materia de que las concesiones en materia de política pública relacionadas con el acuerdo de paz pues se han limitado fundamentalmente a lo que tiene que ver con el punto de reforma rural integral, y es un punto que tiene un nivel de incumplimiento bastante alto. Quisiera decirles que otro de los hitos de ese primer punto es el del plebiscito. El del plebiscito lo considero un hito también porque está relacionado con una campaña encabezada por el uribismo a través de la desinformación y los falsos mitos como el castrochavismo y la ideología de género, que lograron, digamos, polarizar al país, y que por un estrecho margen de diferencia perdimos el plebiscito. Digamos que más allá del resultado, en un pequeño margen que nos llevó a perder esta refundación del acuerdo de paz, lo que para mí significa un hito es efectivamente que permite el resurgimiento, un nuevo oxígeno al uribismo en perspectiva de la contienda electoral que vendría en 2018, y que permitió que nuevamente este gobierno pues de carácter autoritario y con un marcado pues proyecto neoliberal, pues efectivamente volviera al gobierno en 2018 y no nos permitiera tener un gobierno de transición que garantizara la implementación de los acuerdos de paz. Hasta allí lo que tiene que ver con esa primer tesis relacionada con cómo la profundización del neoliberalismo está relacionada de manera estrecha y orgánica con el conflicto armado y la violencia en Colombia. La segunda tesis que quisiera compartir rápidamente es: el neoliberalismo ha implicado un desmonte progresivo del Estado Social de Derecho en Colombia. Allí encontraremos fundamentalmente reformas laborales, reformas al sistema de salud, a la vivienda, a la educación, al sistema pensional, liberalización económica y privatizaciones. ¿Hitos en qué sentido tenemos, digamos, en este segundo gran momento que nos permite entender también cómo el sistema neoliberal apuesta precisamente por un Estado de carácter minimalista y en ninguna medida un Estado social de derecho? Allí, digamos que hay un hito muy importante relacionado con el cambio de un modelo de Estado intervencionista a un modelo de Estado neoliberal, que está relacionado con la reducción del gasto público, es decir, al Estado en su característica neoliberal, es decir, en su mínima expresión, le va a interesar sobre todo fortalecer todo lo que tenga que ver con la represión y cada vez menos en lo que tenga que ver con el gasto público en el que, valga la pena mencionar, se ubican precisamente las políticas, programas y proyectos sociales de los cuales, asume de manera fundamental el quehacer profesional del trabajo social también allí. La privatización de la salud con la ley 100, que empezaría desde la ley 100 de 1993, pero que se vendría profundizando también en este siglo XXI, y la privatización de los programas de vivienda social, que pasan de ser responsabilidad del Estado en la creación de las viviendas de interés social para la entrega a las clases sociales menos favorecidas de Colombia, y pasa a convertirse en un programa de subsidios de vivienda en el cual quienes tienen la capacidad para demostrar que le pueden prestar, pues el gobierno les otorga un pequeño subsidio y también les complementa con un crédito hipotecario, es decir, se hace un desmonte del derecho de la población colombiana a la vivienda.
Nos encontramos allí también frente a la flexibilización del mercado laboral, la flexibilización que tendrá lugar con inicios de la década del 2002, ¿cierto? De la década del 2000, sobre todo con el gobierno, el primer periodo pues, del gobierno uribista, donde se extiende la jornada laboral, se reducen los recargos por horas extras y se disminuye la indemnización por despidos. Esto fundamentalmente está relacionado con la pérdida de garantías de derechos de los trabajadores, pero al mismo tiempo un beneficio para los gremios económicos que representaron un poder y un respaldo muy importante, siempre lo han representado para el uribismo. Lo tercero que allí estaría relacionado como un hito también es la reforma pensional, una reforma en la cual se extienden las edades de retiro y se aumentan las cotizaciones que tendría que aportar cada colombiano y colombiana para poder acceder a su pensión. Todas, como ustedes ven, son reformas que lo que hacen es efectivamente reducir cada vez más, estrechar ese Estado social de derecho, diría José Pablo Neto, achicar cada vez más ese Estado, reducirlo a su mínima expresión, digamos, en el contexto del neoliberalismo. Tenemos la tercera, digamos, gran tesis que yo quería compartir con ustedes con algunos de los elementos que logro ubicar allí, y es en el siglo XXI, recordemos que estamos hablando del siglo XXI, la intervención del Estado desde una perspectiva minimalista se ha realizado a través de la formulación y ejecución de políticas sociales asistencialistas. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente se ha implantado la violencia y el conflicto armado como la mediación fundamental para la inserción e imposición del proyecto neoliberal en Colombia, que no solamente se han hecho reformas en materia regresiva de carácter social en Colombia, de derechos económicos, sociales, políticos, culturales a los colombianos, sino que además se ha, digamos, acompañado y acompasado esto con una intervención de políticas sociales de carácter asistencialista para mitigar un poco las problemáticas sociales asociadas a todos estos temas que les estoy mencionando en este siglo XXI. Dice, de un modelo en el que el Estado construía y financiaba vivienda social, se pasó a una intervención estatal orientada a la entrega de subsidios y complementada con ahorro y crédito hipotecario, es decir, hay un desmonte, como les decía ahorita, de la política de vivienda en Colombia. Se crea la política de la primera infancia de 0 a siempre, donde muchos de nuestros profesionales tienen la oportunidad de hacer, pues, digamos, de desarrollar su ejercicio profesional. Política de primera infancia relacionada también pues con esa asistencia social de mínimos sociales para nuestra niñez, infancia y adolescencia, la política de familias en acción, que no es otra cosa que subsidios económicos a las familias que tienen pues jóvenes y que tienen también limitaciones económicas importantes en sus economías familiares. El programa de Colombia Mayor, que será también un programa de subsidios económicos mínimos que se entregan cada 3 meses a los adultos mayores en condición de mayor vulnerabilidad socioeconómica en el país, y la política de Jóvenes en Acción, que es una política asistencialista, pues efectivamente de aporte, pues digamos, económico para jóvenes de estratos socioeconómicos muy bajos. Digamos allí, valga la pena aclarar, no es una crítica, es una característica que yo encuentro de las políticas sociales reducidas también al asistencialismo pues que en estos momentos de profundización del neoliberalismo se podrían abordar también, como plantea José Pablo Neto, incluso como un derecho universal en medio de la precarización y la desigualdad y la profundización pues de lo que se dará en denominar la problemática social o la cuestión social en América Latina y en este caso en Colombia. Allí en el panorama más actual, para cerrar... Eso. Te iba a decir que ya ibas, faltaban 5 minuticos para que pudieras ir cerrando. Muchas gracias. Allí nos encontraremos entonces ya en el siglo, digamos, en este siglo XXI, en la etapa más actual, digamos, una desigualdad social producto de todo esto, de lo que les he mencionado, les he venido mencionando, una desigualdad social que cada vez, digamos, es creciente, un índice de Gini donde tenemos que, entre más cercano a 0 tendríamos más igualdad absoluta en Colombia, y entre más cercano a 1 tendríamos mayor desigualdad absoluta. Allí tenemos un índice de Gini en Colombia del 0.49%, es uno de los índices de desigualdad más altos de América Latina. Tenemos un nivel de informalidad laboral, cerca del 50% de la población colombiana pertenece al sector de la informalidad que, valga la pena mencionarlo, no permite que las personas tengan cobertura en un sistema de salud prepagada, tampoco en garantías de aporte pues, a sus pensiones y a la seguridad social en general de estas personas que pertenecen a estas economías informales.
Decir también que el desempleo hoy es histórico, del 19.7%. Muchísimos colombianos hoy están en los márgenes de desempleo, también relacionados con la pandemia, pero también con estas situaciones pues estructurales de profundización de la desigualdad. La pobreza y la pobreza extrema, que también, digamos, de manera muy preocupante, hace un mes el diario de New York Times mencionaba que Colombia, con el impacto de la pandemia, iba a caminar 20 años atrás, precisamente por la profundización de la pobreza y la pobreza extrema de más de 7 millones de colombianos que no tendrían cómo enfrentarse a la situación que hoy tenemos de los impactos económicos y sociales de la pandemia y el aislamiento social obligatorio, y ir cerrando con estos planteamientos que me parecen claves. El narcotráfico y su relación con los problemas sociales y la desigualdad ha hecho que forme una trama compleja con acciones políticas legales y con organizaciones que promueven objetivos legítimos, lo que vuelve difíciles o poco eficaces las respuestas represivas. Esta violencia es la gran tragedia de la sociedad colombiana del último siglo y constituye su mayor fracaso histórico. Considero que el narcotráfico, de la mano de las economías ilícitas, en contextos de gran vulnerabilidad social, en Colombia, como lo son, digamos, el Catatumbo, el Pacífico Nariñense, y otras regiones del país, el Bajo Cauca antioqueño, son regiones que hoy están sumidas en toda esta dinámica de las economías ilícitas y por lo tanto que viven un proceso de reconfiguración y escalamiento del conflicto armado hoy de manera mucho más crítica. Cerrar, digamos, mi presentación alrededor de los análisis frente al siglo XXI con un planteamiento de José Pablo Neto hace un par de semanas en una intervención que realizaba, donde decía la edad de oro del trabajo social. Él llama la edad de oro del trabajo social a los últimos 30 años. Es decir, 80s, 90s, 2000. La edad de oro del trabajo social ha sido paradójicamente también contemporánea de la edad del ocaso del estado de bienestar. ¿Esto qué quiere decir? Que la edad de oro del trabajo social, edad de oro que él la llama porque permitió una ampliación del ejercicio profesional del trabajo social, el fortalecimiento de la dimensión intelectual de quienes somos profesionales de trabajo social, pero también del posicionamiento político y el fortalecimiento de la investigación social desde nuestro quehacer profesional, coincide de manera dice él, paradójica con el desmonte del estado de bienestar, que no es otra cosa que el desmonte del estado social de derecho por medio de la violencia social, del conflicto armado y fundamentalmente de la profundización del modelo neoliberal en nuestras realidades latinoamericanas y por supuesto ese es el caso también colombiano. Bueno, muchas gracias, Caro, por la intervención. Nos sitúa ya en Colombia, ¿cierto? En una época que tiene que ver con el siglo XX, finales del siglo XX, todo lo que ha sido como toda la configuración del conflicto armado y la relación con el neoliberalismo, como que aquí se da una articulación entre toda esa dinámica de conflicto y ese orden neoliberal que genera un contexto en términos de las políticas sociales en diferentes ámbitos, ¿cierto? Sociales, culturales, políticos y económicos, y que es allí donde pues pone unos retos y unas exigencias al trabajo social, tanto en el ejercicio como en la formación del trabajo social, cerrando un poco pues con esa paradoja entre ese bienestar social que no llega a ser lo que promete y también como la emergencia del trabajo social en las ciencias sociales y en la articulación de esa tan alienada y continua reflexión de la acción, la intervención y la investigación, ¿cierto? Muy importante ese contexto, las cifras también lo expresan. No sé decirle, sino... Entonces, bueno, muchas gracias, Caro. Bueno, quiero recordar dos cosas. Primero que al final vamos a abrir los micrófonos para poder escuchar sus preguntas. De todas maneras, si quieren pueden ir utilizando el chat para ello. Las iremos recogiendo para poder también categorizarlas y orientarlas a nuestras panelistas. Y por otro lado, recordarles que el 28 de septiembre tendremos ya nuestro primer debate en torno a la naturaleza del trabajo social,
ese 28 de septiembre también es un lunes. Qué bien puedes arrancar, creo que la semana a partir como de estos ejercicios de reflexión y contextualización de la formación en trabajo social. Posteriormente, el 26 de octubre, lunes en la mañana, tendremos nuestro segundo debate orientado a la formación en trabajo social. El 30 de noviembre, siempre el lunes, el quehacer profesional, y cerramos el 14 de diciembre. También el lunes, de todas maneras, por ahí estarán viendo nuestra publicidad, siempre con la idea del árbol, pero en el marco pues de las intenciones de cada debate. Bueno, en este momento entonces vamos a escuchar a la profesora Juana Uribe, pues profesora de nuestro departamento del programa de trabajo social, quien pues para todos es bien importante por toda esa trayectoria que ha desarrollado en términos de la formación, el programa, la dirección del departamento, participación también en el CONETS. Ella es magíster en estudios de familia y desarrollo, y bueno, para nosotros también es un placer escuchar a la profesora Juanita. Bueno, hola Sebas, buenos días, y por favor les pido para poder compartir pantalla. Brian, Listo. Ya, listo, gracias. Ok. Bueno, ¿estamos viendo bien? Sí, Juanita, muy bien. Bueno, ok, gracias, Brian. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Para Alba Lucía, directora del programa de trabajo social, quien hoy se encuentra liderando este proceso. También para Sebastián y para Sandra Janet, mi saludo para estos compañeros que han estado, digamos, emprendiendo este arduo camino que hoy iniciamos frente a la reforma curricular. Quiero saludar también a Silvana, que hoy nos acompaña desde Argentina. A ella mis agradecimientos, mi reconocimiento por ese importante análisis que nos está haciendo desde el contexto latinoamericano, de los retos que nos esperan ahora. Un saludo también para nuestro decano, también para quienes nos están acompañando del CONETS, para Carolina López, nuestra compañera de trabajo expositora, que nos puso en contexto de lo que está pasando en los últimos años aquí en Colombia. Igualmente para todos los profesores y profesoras y para todos los estudiantes y egresados que hoy nos están acompañando. Bueno, para iniciar, pues voy a hablar hoy del programa de trabajo social de la Universidad de Caldas. Vamos a hablar de los currículos en transición. Estamos ubicados en el siglo XXI, estamos hablando entonces de lo que ha pasado en los currículos en los años del 2000 al 2020. Pues para quienes no me conocen, soy Juana Uribe Arango, soy trabajadora social. Estoy adscrita al Departamento de Desarrollo Humano. También destacar que el Departamento de Desarrollo Humano, y hoy también se encuentra entre nosotros nuestro director de departamento, el profesor Jaime Andrés, a quien saludo. Destacar que el Departamento de Desarrollo Humano entonces se ha unido a esta propuesta del programa y la ha apoyado, porque pues la mayoría de profesores que estamos adscritos al Departamento de Desarrollo Humano somos quienes más le tributamos como docentes al programa de trabajo social. Y también soy docente del programa de trabajo social, he sido docente de este programa durante 23 años. Casi que la historia que les estoy contando hoy es la historia de la que yo he hecho parte en los últimos años. Bueno, quisiera pues entonces iniciar esta charla, como compartir con ustedes, porque básicamente, digamos,
Yo he sido parte de este proceso y de lo que les estoy mostrando hoy. Aquí en esta primera diapositiva entonces podemos ver una línea del tiempo que nos está mostrando entonces cómo desde 1989 hasta el 2020 nosotros hemos estado en un proceso permanente de reflexión curricular. Este proceso se inicia en el año 2002, básicamente, donde teníamos vigente un currículo que era el currículo 065. En ese momento, para 1989, más o menos, perdón, para el 2000, este currículo empieza a ser estudiado, reflexionado y analizado, y le da vida entonces este currículo hacia el año 2003 al currículo 316. Para el año 2011 estamos entonces también reflexionando frente a un nuevo currículo que es el 447, que es el currículo que hoy tenemos vigente. Básicamente ese currículo 447 ha permanecido en su esencia desde el año 2011 al 2020. Solamente se le han hecho unos cambios que desde el punto de vista pues, de quienes hemos participado en ellos han sido unos cambios que han enriquecido ese currículo. En este tiempo podemos, o al menos yo he identificado entonces 3 transiciones, porque nosotros no podemos decir que es que un currículo cobra vida nueva él solo cuando se da inicio, ¿no? Digamos que lo que nosotros hemos venido haciendo en el programa en su existencia de 53 años han sido procesos reflexivos permanentes y los currículos siempre le están dando vida y están sirviendo, digamos, de materia prima para los nuevos currículos que comienzan. No es que nosotros desechemos la historia iniciemos de cero un nuevo camino, sino que nosotros siempre estamos en un tránsito recogiendo lo del pasado, pero enriqueciéndonos hacia el futuro. En ese proceso yo he identificado, digamos, 3 transiciones importantes y ya saben por qué les digo transiciones, porque son unos tránsitos que hacemos del pasado al presente y hacia el futuro, y en esos el programa de trabajo social, digamos, hemos vivido estos 3 cambios curriculares. El primero es el tránsito del 065 al 316, que lo hemos llamado y que también lo han llamado, es transitar de un currículo lineal a un currículo flexible, abierto, que nos habla ya de una reforma curricular, que nos habla ya de unos nuevos currículos, complejos, abiertos al contexto, flexibles, interdisciplinarios. Esto está marcado sobre todo por la reforma curricular del año 2002 que se da en la Universidad de Caldas, cuando pasamos entonces de tener unos currículos rígidos donde en primer semestre se ven determinadas actividades académicas y así hasta el final, a pasar a unos currículos flexibles y mucho más complejos. Entonces, de ese currículo 316, que ya empezamos a hablar para esta época de la reforma curricular, ese currículo nosotros lo hemos llamado un currículo nuclearizado porque se organiza entonces mediante núcleos interdisciplinarios, núcleos profesionales, y núcleos de intervención profesional. Es decir, en los núcleos lo que nosotros hicimos entonces para ese momento fue recoger del currículo 316 lo que nosotros llamábamos áreas de intervención. Ya en este momento en nuestra reflexión lo que hacemos es integrar lo profesional, lo contextual, en una sola actividad académica que nosotros en ese momento llamamos núcleos. Cuando hicimos el análisis y la evaluación del currículo 316, que eso se hace más o menos
hacia el año 2007, cuando hay un proceso de resignificación curricular en la Universidad de Caldas. Entonces, hacemos un tránsito hacia un currículo enfocado a unidades sociales de intervención profesional. Es el currículo que hoy tenemos. Cuando estamos hablando entonces de unidades sociales, pasamos de núcleos, que eran entonces los núcleos de familia, medio ambiente, salud, organizaciones sociales, y creo que se me olvida otro. Aquí ya no volvemos a hablar de núcleos, ya no volvemos a hablar de áreas de énfasis, sino que lo que nosotros empezamos entonces es hablar de un currículo cuya formación específica está marcado por las unidades sociales de intervención. Entonces, el camino comienza entonces con formar a los estudiantes en la historia de trabajo social, pero después ellos van recorriendo un camino a través de del aprendizaje de las diferentes unidades sociales, como son entonces sujeto, familia, grupos, comunidades, que es el currículo que tenemos hoy, y en ese tránsito entonces los estudiantes se van formando como trabajadores sociales, integrado o unido a esas unidades sociales de intervención, la formación. Realmente entre el currículo 447 y el 553 no pasó mucho tiempo. Realmente los cambios que se dan entre el 447 y el 553 estuvieron marcados por la abolición en la universidad de los trabajos de grado. El 447 contemplaba un área muy grande con un número de créditos muy amplio de lo que era el trabajo de grado. En la Universidad de Caldas, entonces, hacia el año 2014, más o menos, se expide una norma en la que se dice que en las unidades académicas donde hay prácticas profesionales no se debe hacer trabajo de grado. Entonces digamos que nosotros que veníamos de un currículo 316 y que en el 447 lo conformamos así, ya hacemos un análisis de qué es lo que podemos hacer entonces con esos créditos, pero siempre entonces preocupándonos por la formación en investigación. Porque para el programa de trabajo social, lo podemos ver a lo largo de esta línea, siempre la preocupación por la formación profesional se ha dado desde, digamos, dos columnas vertebrales. Lo que es la formación específica, es decir, lo que es la formación profesional, aquellas en las que intervinimos directamente, pero otra área muy importante, otra columna vertebral que permea todo el currículo es la investigación social. Ustedes van a encontrar esa constante de esa articulación, investigación e intervención a lo largo de los currículos del siglo XX. Esa ha sido una preocupación constante por la formación. Digamos que cuando ya no tenemos trabajo de grado, pues digamos que eso nos genera una preocupación muy grande en el programa de trabajo social, porque digamos que el trabajo de grado era la culminación de todo ese largo proceso que venían haciendo los estudiantes a lo largo de toda su carrera en investigación y que se materializaba en ese trabajo de grado. Cuando el trabajo de grado finaliza en el currículo 447, pues nuestra preocupación permanente fue cómo fortalecer de todas maneras el área de investigación social. Y este se fortalece entonces en el currículo 553. Del currículo 553 que tenemos, pasamos a un momento, digamos, a una transición hacia un currículo fortalecido en la formación de praxis profesional y en los procesos de práctica profesional. Digamos que estamos hablando del currículo 592. Este fue el último cambio curricular que se hizo básicamente fortaleciendo toda el área de praxis profesional y, digamos, haciendo más eficiente los procesos de práctica institucional al final de la carrera.
Si entonces miramos esta historia, esta es una historia larga de 20 años, de muchos cambios curriculares, de 4 cambios curriculares como podemos ver allí, de 3 transiciones grandes, lo que nos muestra que el programa de trabajo social entonces es un programa que a lo largo de su historia siempre ha estado preocupado entonces por lo que es la calidad de los procesos en trabajo social. Siempre así ha sido. Inicio cuando estaba yo preparando esta charla y yo entonces miraba cómo ha sido esa historia a lo largo del proceso. Yo encuentro que esto ha sido cada proceso de transformación curricular ha sido como una aventura que comienza en el programa. Es una aventura que comienza en cada momento histórico. La iniciamos en el 2002, hacia el 2007 tuvimos otra y hacia el 2015 tenemos otros procesos de reflexión. Entonces, digamos, es una historia marcada por muchos cambios que se comienza en un camino muy importante, pero hay que destacar que el camino comienza con un equipo de profesores. Es una constante que he encontrado yo siempre en el programa de trabajo social, con un equipo de profesores comprometidos al cambio y a la transformación. Pero son también profesores de los que yo he aprendido muchísimo a lo largo de esta historia, son profesores que siempre se están inquietando por el cambio y por hacer las cosas bien en el programa de trabajo social. Entonces, lo primero que hay que destacar es que cuando uno mira la historia, y yo diría, pues yo no estuve antes de estos 23 años, pero antes de estos 23 años y en estos 23 años siempre ha sido una historia marcada por un colectivo docente comprometido con el cambio y con la transformación curricular, pero sobre todo comprometidos con la calidad, con impartir una formación con calidad del programa de trabajo social. Ese equipo de profesores no solamente ha estado compuesto por trabajadores sociales, sino que también ha estado compuesto por profesionales de otras áreas, especialmente por psicólogos, sociólogos y antropólogos. También en algún momento nos han acompañado abogados. Pero realmente el apoyo de las otras profesiones en estos cambios curriculares ha sido importantísimo. Ahí destaco, por ejemplo, en todos estos procesos, cómo los sociólogos nos han acompañado, especialmente pues, el profesor Diego Narváez, pero también en estos momentos también el profesor Manuel, digamos, han sido elementos muy importantes que nos han aportado a la construcción curricular. Pero entre quienes más destaco, digamos, podría hablar son los psicólogos. Los psicólogos y las psicólogas han sido, digamos, profesionales que han estado muy cerca de nosotros y en algunos momentos históricos hemos sentido que esos profesionales son más trabajadores sociales que psicólogos. Estoy hablando en la historia del profesor Luis González, quien fue un apoyo importantísimo en el desarrollo del programa del pasado. También destaco a la profesora Magdalena Villegas, hoy destaco a la profesora Vicky, al profesor Jaime, al profesor Juan Pablo. Son psicólogos que nos han acompañado en el camino y que muchas veces uno los ve tan comprometidos en ese proceso que uno puede pensar que ellos son más trabajadores sociales que alguno de nosotros. Entonces, bueno, es para destacar primero que el camino siempre que se inicia de transformación curricular en el programa de trabajo social, siempre ha contado con un equipo docente dispuesto a iniciar ese camino y a transformarnos. Hoy, digamos, se inicia un nuevo camino, hoy estamos dando apertura a un nuevo camino. Hoy nos acompaña ya un grupo grande nuevo de profesores jóvenes
que han llegado a nuestro programa y que hoy comienzan esta nueva aventura, seguramente con aciertos y desaciertos que se encuentran en el camino, pero seguramente siempre también en la intención de mejorar nuestros procesos. La participación que tienen los docentes en el programa de trabajo social, sobre todo la encontré yo en documentos muy importantes que tiene el programa. Por ejemplo, como ustedes saben, el programa de trabajo social ha sido acreditado en 3 oportunidades. Fuimos de los primeros programas acreditados en la Universidad de Caldas. En el año 2002 obtuvimos nuestra primera acreditación por 4 años. En el año 2009 obtuvimos nuestra segunda acreditación, creo que fue por 6 años, y la última acreditación la obtuvimos ahora en el 2017. Fuimos uno de los primeros programas que, digamos, abrimos el camino de la acreditación en la Universidad de Caldas. Y como ustedes pueden ver, yo quiero destacar cómo en la autoevaluación que hacemos en el 2017 y en el 2015, pues siempre han sido procesos colectivos de construcción. Como ustedes pueden ver, aquí aparecen nombres de todas estas personas que han estado vinculadas con el programa y que en su momento histórico entonces han aportado a la construcción del mismo. Aquí están entonces, aparecen aquellas personas que han estado en la historia. Para el 2004, como ustedes también saben, nosotros en este momento tenemos 2 documentos de propuesta de currículo. La primera se elaboró en el año 2004, la segunda la elaboramos en el año 2014. Pero lo que yo quiero destacar es ese espíritu colectivo de construcción que siempre ha distinguido al programa. Aquí encontramos muchísimos nombres, muchísimas profesoras y estudiantes. Como ustedes pueden ver, también han sido unas propuestas muy participativas en las que no solamente encontramos docentes, sino también estudiantes y en algunos casos también egresados que han participado activamente entonces en estos procesos. Entonces es lo que pasa en el currículo en el año 2004 y esto es el equipo que colabora en la elaboración del último currículo en el año 2014. Aquí en este año aparecen entonces unos estudiantes participantes que hoy tenemos entonces la fortuna de que hagan parte de nuestro colectivo docente. En ese momento estaba entonces Sergio Andrés Quintero, Carolina López, Carlos Lazo Urbano, María Paula Bramas y Óscar Gómez Riveros, que participan, pero hoy tenemos a 2 de ellos, 2 estudiantes muy destacados en su momento, que hoy hacen parte entonces de nuestro equipo de profesores. Como ustedes pueden ver entonces, el currículo del trabajo social siempre en sus procesos de reflexión ha contado con un gran equipo y lo importante es mostrar cómo todos estos procesos que hemos desarrollado en el programa han sido procesos colectivos y participativos. Cuando se inician las reflexiones curriculares en el programa de trabajo social, yo decía que esto es como una aventura. Y es como una aventura porque digamos que es un camino, como todas las aventuras, es un camino que está plagado de certidumbres e incertidumbres. Y lo que nosotros hacemos entonces y estamos haciendo hoy es, frente a esas incertidumbres, ir construyendo certidumbres. Entonces siempre iniciamos el camino con muchísimas incertidumbres. Y las primeras incertidumbres nos las planteamos como comunidad académica. Y por eso hoy estamos aquí. Somos el programa de trabajo social lo construimos docentes, estudiantes y egresados. Somos la comunidad académica responsable de ello, que somos los que estamos hoy entonces también en este proceso.
Este proceso se inicia entonces mirándonos internamente. Esto ha sido una característica de estas dos transiciones. Lo primero que nosotros hemos hecho como colectivo es, y que hoy también estamos haciendo, y que lo vamos a hacer en estas próximas jornadas, es una mirada introspectiva a nosotros. Y de ahí entonces siempre las preguntas que nos hemos hecho son: ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con quién lo hacemos? ¿Cómo lo estamos haciendo? Preguntamos a la comunidad académica cómo nos perciben los estudiantes, cómo perciben nuestras relaciones con ellas, nuestras relaciones pedagógicas, nuestras relaciones de las aulas de clase, pero también nos preguntamos por los egresados. Digamos, los egresados ha sido una pregunta constante en el programa, aunque uno también percibe que ha sido, digamos, un estamento en el que siempre que nos hemos mirado y nos hemos reconocido en las relaciones que establecemos con ellos, que son unas relaciones que siempre necesitamos fortalecer y que en un principio, digamos, cuando iniciamos nuestro proceso, digamos, eran unas relaciones que estaban muy lejanas, muy desintegradas, las hemos ido fortaleciendo a lo largo de estos años. Esta relación con los egresados también la hemos fortalecido a través de dos procesos que hemos desarrollado en el programa, que son dos procesos de mirar la pertinencia que tiene el programa de trabajo social en el contexto donde se desempeñan nuestros egresados. De allí nos preguntamos entonces quiénes son los egresados, dónde están desempeñándose estos egresados, cómo nos ven los empleadores como programa que forma trabajadores sociales. Entonces, la preocupación, digamos, no solamente es por los docentes de cómo lo hacemos y cómo lo estamos haciendo, sino también por los estudiantes, cómo perciben ellos que lo estamos haciendo nosotros, pero también la preocupación por el contexto donde se mueven nuestros egresados, donde se van a mover estos estudiantes. Entonces, digamos que el camino y esta aventura inicia a través de una serie de inquietudes que nosotros nos formulamos y nos miramos en nuestras relaciones más estrechas. Para esta primera parte, pues siempre hemos tenido unos procesos reflexivos, digamos que también nos hemos caracterizado en esta parte del proceso por ser muy críticos frente a lo que hemos hecho. Nosotros no nos hacemos esta mirada introspectiva tratando de vernos nosotros nomás sin entender qué es lo que está pasando allá afuera, ¿no? Lo que nosotros tratamos es de encontrarnos como comunidad académica y ponernos de acuerdo como comunidad académica para construir entonces un nuevo camino que nos lleve entonces digamos, a responder a las necesidades que el contexto nos está marcando. De esta primera etapa de la aventura, pues podríamos decir que nos hemos caracterizado por ser muy duros nosotros mismos. Nosotros digamos, tenemos un equipo colectivo en que nos decimos que nos damos garrote duro cuando hacemos estos procesos de reflexión. Muchas veces creería que somos hasta muy duros con nosotros mismos, pero esta posición y ser tan críticos con los que estamos haciendo, pues es lo que nos ha permitido avanzar y tratar de subsanar entonces las dificultades del camino. Entonces no solamente nos miramos para ver nuestros aciertos, sino para aprender de los desaciertos de lo que hemos caminado en esas primeras partes del camino. Entramos
Cuando salimos de esta primera etapa, entramos a una segunda etapa y es del camino y de esta aventura, y yo diría que es la etapa más difícil, y es la de mirarnos frente a los retos. Un trabajo social se ha caracterizado entonces por ser una profesión articulado a las demandas del contexto sociocultural, es decir, nosotros, como lo hemos visto hoy, no podemos ser ajenos como profesión y como formadores a lo que está pasando en el contexto externo. De allí entonces nosotros entramos a mirarnos frente a los diferentes contextos en los que nosotros encontramos nuestros retos. Bueno, esta tabla última simplemente, perdón, era para mostrarles cómo en